Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y le damos gracias que nos permite tener un momento más con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio, nos corresponde ya el capítulo 5 del libro de Génesis. Dice así la palabra, Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 800 años, 30 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 160 años, 62 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 60 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, vemos aquí la genealogía de Adán, de su hijo Set, que platicamos el día de ayer, que es ahí por donde viene la simiente bendita. Y es realmente la descendencia de Set la que empieza a adorar a Dios y a buscar a Dios. Cuando nosotros estamos leyendo todos estos nombres pareciera algo sin sentido. Sin embargo, debemos poner atención que algunos de los nombres que están en la genealogía de Set son igual que los nombres de la genealogía de Caín, pero no son las mismas personas, son diferentes, solo los nombres son los mismos. Y tenemos que ir viendo también que aquí van a ir dándose de aquí en adelante el origen de algunas situaciones. Y entonces vemos nosotros cómo fue formándose las diferentes situaciones y circunstancias que se dan incluso ya con el pueblo de Israel mucho más adelante cuando lo vamos a leer. Pero desde aquí vemos nosotros las generaciones. La gente vivía casi 1000 años y tenían muchísimos hijos. Y eso era porque la tierra necesitaba poblarse. Entonces necesitaban tener bastantes hijos y por eso vivían tanto tiempo. Cuando nosotros leemos aquí en el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró
a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos o hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió 930 años. Fue bastante tiempo, casi el milenio, pero no iba a morir. Él no había sido creado para morir. Fue por su decisión de desobediencia ante Dios que entró la muerte y murió a los 930 años, pero murió. No tenía que morir. Así que cuando la serpiente le dijo a Eva, no, no es cierto, sí era cierto. Dios no le iba a mentir al hombre. Y él murió. Vemos los diferentes nombres de la descendencia de Set. Vemos aquí dentro de su descendencia a Matusalén, que es el hombre que ha vivido más tiempo. Dice aquí, vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, en verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Es la persona que registra la Biblia que ha vivido más tiempo. Este Lamec, también hay un Lamec en la genealogía de Caín. Este es otro Lamec, que es el padre de Noé. Aquí también está Enoc, también hay un Enoc en la descendencia de Caín, pero este Enoc es otro Enoc que caminó con Dios, que no vio muerte. Dice, y fueron, el verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios. Es uno de los dos hombres que habla la Biblia que no vieron muerte, sino que fueron arrebatados por el Señor, Enoc y Elías. Es algo maravilloso. Bien, sigamos, vamos a seguir deleitándonos de la palabra y que de verdad sea nuestra delicia. Ahora vamos a platicar con el Señor. Pasemos un buen momento con Dios, alabándolo, glorificándolo y pidiéndole a Dios que nuestra descendencia sea bendita, como fue bendita la descendencia de Set. Dios los bendiga.